Ahora somos alumnas de ETHER, mi nombre es Lisa Charete y el de mi compañera es Romina Castro. Vamos a hablar sobre poder y energía en disputa sobre Rusia y Ucrania. Cuando uno se acerca al conflicto entre Rusia y Ucrania, es muy fácil quedarse solo con las imágenes del presente, los bombardeos, los desplazamientos, las fronteras cerradas. Pero cuando lees la historia que hay detrás, te das cuenta de que nada de esto empezó ahora. Lo que hoy vemos es la sombra larga de decisiones, heridas y tensiones que se vienen acumulando hace siglos. En 1991, cuando la Unión Soviética se derrumbó, muchísimos países que habían estado bajo su control quedaron libres para decidir su propio camino. Esto fue un cambio enorme. De repente, Europa del Este se reconfiguró por completo. En ese reacomodamiento aparece la OTAN. Es una alianza militar de países occidentales. Durante la Guerra Fría fue el contrapunto directo de la Unión Soviética. Pero cuando la URSS desapareció, muchos países que antes pertenecían al bloque soviético empezaron a pedir ingresar a la OTAN. Polonia, Hungría, República Checa, después Lituania, Letonia, Estonia, y la lista siguió creciendo. Para Europa eso fue sinónimo de integración y estabilidad, pero para Rusia fue ver cómo sus antiguos territorios aliados se alineaban con un bloque militar que históricamente la había enfrentado. Rusia sintió que la OTAN avanzó demasiado cerca de sus fronteras, y ese sentimiento de amenaza es clave para entender por qué este conflicto se volvió tan grande. Ucrania no es un país simple de explicar. Tiene una historia compartida con Rusia que se remonta a la Rus de Kiev, que aparece en el material como el antepasado común de ambas naciones. Durante siglos formaron parte del mismo espacio político. Hay regiones donde se habla más ruso que ucraniano, hay familias divididas entre ambos países, hay identidades cruzadas que conviven día a día. Pero también hay un fuerte deseo de identidad, de soberanía y de construir una identidad propia separada de Moscú. Durante años, Ucrania intentó mantener un equilibrio entre estas dos presencias, no romper con Rusia, pero tampoco cerrarle la puerta a Europa. Ese equilibrio tarde o temprano iba a romperse. Entre 2013 y 2014 ocurre un punto de quiebre. El presidente ucraniano de ese momento, Viktor Yanukovych, que tenía una postura cercana a Rusia, decide frenar un acuerdo con la Unión Europea. Y eso prendió la chispa. Miles y miles de personas salieron a la calle para protestar. La gente pedía un futuro más europeo, más democrático, más transparente. Ese movimiento se llamó Euromaidán y fue un antes y un después en la historia reciente del país. Las manifestaciones crecieron tanto que el presidente terminó cayendo. Para parte del pueblo ucraniano eso fue un triunfo, pero para Rusia fue una amenaza. Ucrania estaba tomando un camino que la alejaba de Moscú y la acercaba al occidente. Ese fue el punto en el que Rusia decidió intervenir con más fuerza. Apenas cayó el gobierno prorruso de Ucrania, Rusia avanzó sobre Crimea, una península de enorme valor estratégico, donde además la mayoría de la población habla ruso. En cuestión de semanas, Rusia organizó un referéndum y anexó al territorio. La comunidad internacional lo rechazó, pero Rusia lo incorporó igual como parte de su país. Al mismo tiempo, en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, empezaron a surgir movimientos separatistas apoyados por Moscú. Esas zonas declararon su independencia sin el aval de Ucrania, lo que desató enfrentamientos armados y una tensión constante desde el 2014. Ahí aparece un concepto que se repite todo el tiempo: Ucrania como zona de influencia en disputa. Para Rusia estas regiones eran parte natural de su esfera histórica, pero para Ucrania eran parte de su territorio soberano. Para Europa y la OTAN era un recordatorio de que Rusia estaba dispuesta a usar la fuerza para mantener su poder en la región. En febrero de 2022, Rusia reconoció oficialmente las regiones separatistas como repúblicas independientes. Ese fue el paso previo para lo que vino después, el despliegue de tropas y el inicio a la invasión a gran escala. La excusa fue proteger a las poblaciones lusoparlantes del este, pero detrás de esa explicación había algo más profundo: el miedo de Rusia a perder definitivamente a Ucrania como parte de su influencia histórica y política. Lo que siguió después es lo que todos conocemos: una guerra brutal que todavía hoy sigue abierta. Un país dividido,
familias desplazadas, ciudades destruidas y una tensión internacional que cambió por completo el mapa político del mundo. La disputa energética, el gas como herramienta de poder. Uno de los puntos centrales de este conflicto fue el gas. Rusia fue durante décadas el principal proveedor de gas natural a Europa, y muchos de estos gasoductos pasaban por Ucrania. Esto convertía a Ucrania en un país de tránsito clave y le daba a Rusia un enorme poder de presión. Además de esos gasoductos terrestres, Rusia contaba con dos gasoductos por el mar Báltico, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Acá en la imagen podemos observar la ruta del gas desde Rusia a Europa. Y este mapa sirve para entender por qué el gas es tan importante políticamente. Europa dependía muchísimo de estas rutas y cualquier conflicto entre Rusia y Ucrania afectaba directamente al suministro europeo. En el mapa podemos observar desde dónde transitaba el Nord Stream 2, que transportaba gas natural desde Rusia a la Unión Europea, principalmente desde Bahía del Narva, Rusia, hasta Lumbim, Alemania, pasando por todo el mar Báltico, con una distancia de 1.223 kilómetros. Este proyecto comenzó a tomar forma en 2015. Recién a fines del 2021 llegó a la etapa final de su construcción. Pero el gasoducto de gas natural Nord Stream 1 se finalizó en 2011 y fue el primero en construirse, siendo su recorrido también por debajo del mar Báltico, evitando Ucrania y otros países de Europa Central, con una longitud de 1.220 kilómetros, y ya en su momento tuvo el rechazo de países europeos. El proyecto Nord Stream 2, de mismas características en cuanto a longitud, ubicación y capacidad, está concluido, y con ambas obras se planea alcanzar una capacidad de transferencia de 110.000 millones de centímetros cúbicos. Los objetivos de este gasoducto eran los siguientes: abaratar los costos en el transporte de gas, evitar conflictos con los países de Europa del Este, principalmente Ucrania. Pero Estados Unidos, Polonia y Ucrania estaban en contra y obstruyeron la etapa operativa mediante caminos legislativos y democráticos. En febrero de 2022, con la escala en conflicto entre Rusia y Ucrania, Alemania paralizó definitivamente la certificación del Nord Stream 2. Por lo tanto, el gasoducto nunca llegó a funcionar. El tránsito de gas por Ucrania se detuvo el 1 de enero de 2025. El acuerdo era un contrato de 5 años que finalizó a principios de este año. Ucrania optó por no renovarlo debido a la guerra y para evitar seguir financiando a Rusia. La expiración del contrato significó una gran pérdida de ingresos para este país. Ucrania pierde ingresos también por el tránsito del gas, por lo que representa una pérdida económica significativa. Los países involucrados eran Alemania, Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Alemania era el puntapié para dar lugar a este gasoducto, que sí surge a partir del gran déficit que posee este país, mientras que el consumo de energía es el mayor de toda la Unión Europea. Rusia es el país más extenso del mundo y es para destacar el lugar en la producción energética que tiene a nivel mundial. Poseen las mayores reservas de gas y aparte es uno de los principales países que más producen y exportan. Estados Unidos siempre se manifestó en contra de este proyecto y Ucrania y los países bálticos es una de las más afectadas, pero a la vez el envío de gas desde Rusia a la Unión Europea le pagaban un canon a ellos por transitarla. Y algunas naciones decían que ellos no tenían tanto poder como Ucrania, pero se veían igualmente en el conflicto por el lugar donde estaban ubicados geográficamente. Después de estudiar todo esto, creo que lo que más me marcó no fue la política en sí, sino la fragilidad humana que queda al descubierto detrás de todo esto. Porque en esta historia hay presidentes, alianzas, ejércitos y estrategias, sí. Pero también hay personas que perdieron sus casas, familias enteras separadas, vidas reescritas de un día para el otro. Entender la tensión política ayuda a comprender el panorama, pero mirar la parte humana es lo que nos recuerda la importancia de buscar caminos que eviten que estas tensiones terminen en violencia. Ojalá que un día la política internacional pueda mirar más a las personas y menos a las fronteras, y que las decisiones de los poderosos no sigan dejando cicatrices profundas. El conflicto entre Rusia y Ucrania es algo que
viene hace mucho tiempo y que se fue complicando por diferentes motivos. Dentro de Ucrania hay zonas donde la gente tiene costumbres e identidades distintas y eso genera diferencias. El gas es muy importante porque varios países dependen de él y eso hace que el conflicto afecte a más lugares. Ahora tengo una idea más clara de por qué esto es tan grande y por qué no se resuelve rápido.